invitar a nuestra hermana Merito que tiene la palabra. Así que les invito a tomar asiento y a disfrutar de lo que nuestra hermana tiene para nosotros. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor por todo lo que podemos compartir, por el privilegio que Él nos da de poder estar en su casa, porque realmente en este tiempo es un privilegio poder compartir estos momentos con Él. ¿Amén? Bueno, mi marido dijo vos podés, así que acá estamos. Quiero compartir una palabra que está en San Juan, capítulo 8, y se encuentra en el versículo 31 al 38. Amén. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Amén? Hacemos una oración más y ya les comparto lo que el Señor quiere hablarnos en este día. ¿Amén? Amado Dios y Padre, en este día estamos agradecidos por poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites compartir en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque en este día sabemos que es por tu amor, por tu misericordia, por tu benevolencia, por la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, que hoy podemos disfrutar, Señor, de estar en tu casa, de compartir las alabanzas, de compartir los agradecimientos, de poder traer delante de ti, Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones, y saber que en ti encontramos respuesta para cada una de ellas. Amado Dios, quiero pedirte que en este día, Señor, tú traigas total libertad, Señor, para que podamos comprender y recibir lo que tú tienes para nuestras vidas a través de tu palabra. Que tú seas obrando a través de tu Espíritu Santo, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada mente, y que en este día realmente podamos, Señor, conocerte un poco más y disfrutar de lo que tú aún tienes preparado para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Rogamos que tú cumplas tu propósito en cada una de nuestras vidas, que tú obres en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Tú conoces cada hogar, cada familia, sabes con lo que carga cada uno, las luchas que ellos tienen, Señor, sean económicas, sean, Señor, quizás de pleito, de lo que sea, Señor, lo traemos delante de ti para que tú obres con libertad, Señor, y en este momento podamos tener, Señor, nuestra atención puesta en ti, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre en este día y rogamos que tu luz y tu amor brille en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta oportunidad encontramos a nuestro Señor conversando con unos judíos que habían creído en Él. Dice el versículo 31 que dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si leemos el libro de San Juan, vemos que el Señor venía haciendo ciertas señales, ciertas obras que quizás movieron el corazón de estas personas a que creyeran en Él. Más adelante vamos a ver si realmente ellos pusieron su confianza en el Señor, pero bueno, empecemos por el principio. Bueno, dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Una de las condiciones, primero es creer, ¿no? Todos acá creemos en el Señor. Amén. Bueno, es una de las condiciones que tenemos que tener para poder estar en los caminos del Señor. Creer que Él vino a este mundo, entregó su vida por amor a nosotros. Y dice que estos judíos habían creído en el Señor por esas señales que Él venía haciendo. Pero el Señor les pone como otra condición, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice. Y hay una coma, como es el Señor, las comas tienen un significado. Y busqué en el diccionario algunas palabras que tienen que ver con esto de permanecer. Y algunas definiciones dicen permanecer, duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad. ¿Vale? Eso quiere decir más o menos la palabra permanecer. Algo que no se corta, que es continuo, que no se pone pausa, ¿no? Es algo que el Señor le pedía, demandaba de estos que habían creído en Él, de estos judíos que habían creído en Él, que permanecieran en la palabra que ellos ya conocían, porque era el pueblo judío que tenía parte de la palabra en ese entonces, pero que debían permanecer en la palabra que el Señor les decía, lo que Él les estaba enseñando. ¿Amén? Eran discípulos. No eran discípulos, eran judíos. Y también a nosotros en este tiempo el Señor nos demanda eso, permanecer, ¿no? Algunas veces es complicado permanecer por mucho tiempo haciendo ciertas cosas. Me pasa a mí con el asunto de la comida. Ya dije, mañana empezamos la dieta. En casa sobró mucha comida, así que me parece que no vamos a permanecer en eso. Pero bueno, tendemos a empezar algo y quizás duramos un tiempo en eso, pero llega un momento en que algo pasa y nos hace cortar con esa continuidad que tenemos de las cosas. Pero qué importante es que nosotros podamos permanecer en lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y quiero compartir unos textos también que están en el libro de San Juan, en el capítulo 15, que más o menos nos habla más de lo que es permanecer en la palabra del Señor, permanecer en el Señor. Amén. Dice el capítulo 15, versículo 4, voy a leer hasta el versículo 10. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Acá nos habla de que tenemos que permanecer, pero no solamente eso, sino que si nosotros permanecemos en el camino del Señor, buscando de su palabra y obedeciéndola, Él permanece, o sea, no nos deja solo en ese andar con el Señor, en esa búsqueda que nosotros debemos tener, sino que Él está a nuestro lado, ¿amén? Y nos ayuda a tener fruto, a llevar fruto. El pámpano es la hoja de la vid que sale, y de esa hoja sale después el fruto. El Señor es el pámpano, o sea, la raíz, el tronco, y nosotros somos esas hojas. Pero dice que si nosotros no permanecemos en Él, dice el versículo, si permanece, 7. No, perdón. El 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se caerá,
y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Amén? Si una hoja no permanece en el árbol, que es el que tiene la vida, si la vemos, pasan los días y esa hoja pierde el color, pierde la vida, se seca y bueno, ¿a dónde la llevamos? Al fueguito. En mi casa mis hermanos siempre aprovechan cualquier cosa seca para hacer fuego, pero bueno, que podamos permanecer en el Señor, en su palabra, para que no nos sequemos, para que sigamos dando fruto. No solamente es importante, y es muy importante compartir del Señor, sino que también el fruto que el Señor nos da es la paz, el amor, y bueno, todas esas cosas que el Señor nos regala, amén, al estar en sus caminos. Continúa diciendo ahí en San Juan 8, seréis, el mismo versículo dice, seréis verdaderamente mis discípulos, amén. Ellos seguían ciertas reglas, seguían la ley, pero en realidad no conocían al Señor. Y el Señor le dice, si ustedes ya me conocen, creen en mí y permanecen, van a ser mis verdaderos discípulos. O sea que eran discípulos, pero no hasta ahí nomás. Necesitaban permanecer en el Señor y conocerlo. ¿Amén? Acá me anoté algunos puntitos que lo que quiere decir o las normas que tiene que seguir un discípulo, y bueno, se las voy a compartir. Un discípulo, un verdadero discípulo, tiene que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir a Cristo. ¿Amén? Y eso lo encontramos en Mateo. O sea, hoy tengo un par de versículos bastante para compartir, que me los anoté todo acá en los momentos que tenía libre en casa. Nadie me vio. Mateo 16, 24. No, 16, 24 no. Ya se me está. Vamos al que sigue. ¿Es? Mateo, estoy en Marcos yo, perdón. No pasó, no me consigue algo. Pasa que esta no es la Biblia que yo uso siempre, entonces estoy como perdida, ¿no? La mía, la viejita, se me caen las... Fíjate como la de Daniel, se me caen las hojitas, la tapa, todo. Bueno, 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es uno de los puntos que uno tiene que seguir para ser su verdadero discípulo del Señor, ¿no? Negarnos a nosotros, negarnos a lo que nosotros queremos o deseamos o soñamos y someternos a la voluntad del Señor, lo que Él quiere para nuestras vidas, porque siempre lo que Él quiere es mejor de lo que nosotros soñamos o pretendemos. En Lucas 14:26 habla de renunciar. No era muy lindo lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿no? A los judíos. Medio como que capaz que no les simpatizaba el hecho de que el Señor les pida ser verdaderos discípulos. 14:26, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Amén? Creo que con esto el Señor nos está pidiendo que vayamos a casa, hagamos una maleta y nos damos. Algunos quisieran. Pero yo creo que el Señor está pidiendo que le demos el primer lugar a Él. Siempre por ahí tendemos a poner a nuestra familia, a nuestros hijos, antes que el Señor. Pero sabemos que el Señor tiene que ser primero para que el resto esté bien. ¿Amén? Si estamos bien con el Señor y le reconocemos a Él en nuestra vida, Él es el que hace la obra.
Otro texto que quiero compartir está en Lucas 14:33, que también habla de dejarlo todo. 14:33, lo tengo acá cerquita. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me estaba poniendo un poquito el dedo en la herida, ¿no? Porque por lo que pude ver eran medios orgullosos los judíos de sus raíces, de sus tradiciones, y cuidaban mucho su imagen. Así que el Señor les estaba pidiendo que ser verdaderos discípulos era un poco renunciar a todo eso. Y acá también habla de todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Todo también incluye lo material, creo yo. Capaz que muchos nos preocupamos o perdemos nuestro día o nuestra semana o nuestro tiempo tratando de tener cosas, de tener la casa linda, de tener la casa arreglada, de agregar cosas a lo que a nosotros nos gusta, y dejamos un poco de lado el buscar del Señor, el buscar de su presencia. Y qué importante que también es poner al Señor por encima de todo lo que nosotros podamos llegar a ganar en esta tierra, porque la palabra nos dice que busquemos primeramente su reino y lo demás viene por añadidura. Amén. Así que bueno, otro de los textos que quería compartir está en en San Juan, que habla de la fructificación, 15:8. Y lo leímos recién, pero bueno, lo voy a volver a compartir. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El llevar fruto también no solamente habla de que debemos compartir de su palabra y del mensaje que el Señor nos trajo nos dio vida y nos permitió conocerle para que nosotros podamos compartir con otros de Él. Pero también compartimos de Él con otros al resto ver cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas. O sea, antes éramos unos loquitos o éramos medio bajón, pero al llegar el Señor a nuestras vidas, Él hizo la obra en nuestros corazones, y todo aquello que quizás nos ponía mal o nos tenía ahí medios depre. Y eso la gente lo nota cuando hay un cambio en nuestras vidas, se nota cuando está el Señor en nuestra vida, porque como que caminamos diferente, miramos diferente, y eso solamente lo hace el Señor. También cada uno sabe de dónde el Señor lo sacó, cada uno sabe de dónde lo trajo, y cada uno puede compartir de ese fruto que el Señor ha puesto en la vida de cada uno, ¿no? Bueno, vamos a continuar con San Juan 8. Esto era lo que el Señor les estaba proponiendo a estos judíos. Pero yo creo que después, más adelante, mucho no les gustó la idea. El versículo 32 comienza diciendo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En una parte de la palabra el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que si lo conocían a Él, iban a conocer la verdad, y no solamente que iban a conocer la verdad, sino que esa verdad los iba a hacer libres. En el Señor es en el único lugar donde podemos encontrar verdad y libertad, porque conocemos que Él realmente vino a este mundo por amor a nosotros, y vino a hacer algo, a hacernos libres del pecado, de la maldad en la que nosotros vivíamos. Y eso era lo que estaba el Señor tratando de hacer entender a estos judíos, que si ellos conocían la verdad que era Él, ellos iban a ser realmente libres. En San Juan 17:3 el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
El Señor vino a que nosotros podamos tener libertad de conocer a Dios, porque no podemos llegar al Padre si no es por Él. Y qué bueno que se cruzó en nuestras vidas el Señor y nos permitió conocerle a Él para llegar al conocimiento de nuestro Padre, porque a través de Él es que llegamos al Padre. Y la verdad os hará libre, continúa diciendo el versículo 32 del capítulo 8. Y también me anoté algunos puntos y algunos textos que hablan acerca de la libertad que el Señor nos ha dado por medio de su sacrificio. Así que los vamos a compartir. Al conocer al Señor y al conocer la verdad, Él nos hace libre de la condenación y la culpa. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? Esa era una de las cosas que obtenemos, es una de las cosas que obtenemos al llegar al conocimiento de nuestro Señor. También conocer al Señor y conocer su verdad nos hace libres del dominio del pecado. ¿Amén? Y eso lo encontramos en Colosenses 1. Menos mal que está la cosa ahí conmigo. Colosenses 13 y 14. Ahí está. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor al entregar su vida y al derramar su sangre por nosotros, nos hizo libre del pecado. Ya el pecado, o sea, no es que con esto tenemos libertad de salir y hacer cualquier cosa, sino que cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, el Señor dice que podemos pedir perdón, y Él es fiel y es justo para limpiarnos y librarnos de toda maldad. Y eso como que no digo que nos da vía libre para hacer cosas, pero es bueno para nosotros por ahí, para un poco librarnos de la culpa que muchas veces provoca el pecado, de poder ir delante de su presencia y con sinceridad reconocer que hacemos malas cosas, y Él saca todo ese peso de la culpa, del pecado, de la maldad que provoca en nuestras vidas. Amén. También conocer a Cristo nos libra de la muerte eterna, nos da libertad, o nos ha dado libertad a los que creemos, de la muerte eterna. ¿Amén? Y eso lo encontramos en Romanos 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Merecíamos esta paga, ¿no? La muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero el Señor, en su gran amor, en su infinita misericordia, tomó nuestro lugar, y el regalo más grande que el Señor nos ha dado es la vida eterna cuando llegamos a su camino. Así que a Él sea la gloria por este sacrificio que hizo por nosotros. Del miedo. Conocer a Cristo, conocer su palabra, nos libra del miedo. El Salmo 34:4 dice, a ver, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De todos mis, no de uno solo, no el otro día ayer hablaba con mi amiga Fabiana,
Y no sé por qué salió el tema del miedo. Bueno, el asunto es que ella es media miedosa. No le gusta salir mucho sola, siempre anda acompañada porque siente miedo. Y yo creo que en todos lados como que está inculcado ese temor, ¿no? En las noticias ya no, robo, asalto, muerte. Por todos lados, cuando me pongo a mirar un ratito la tele y los noticieros, se ve cada vez peores las noticias. Y eso provoca cierto temor no solamente en los que no conocen el camino del Señor, sino también dentro del pueblo del Señor. Andamos mirando para todos lados, no saquemos el teléfono. Pero el Señor nos libra de todos esos temores, amén. Llegar a Cristo, llegar a su verdad, sabemos que Él nos protege, que Él nos cuida, oramos para eso, le pedimos que Él nos cuide y Él está ahí guardándonos y protegiéndonos cada vez que andamos en la calle, cada vez que salimos a algún lado, de la noche, de día, siempre vamos acompañados de Él y eso es algo que nos reconforta, saber que Él siempre está a nuestro lado, que cuida de nuestra familia, de nuestro hogar. También el conocer al Señor nos libra de la ira de Dios. ¿Amén? Y voy a compartir Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y cuando leía este texto me preguntaba, ¿de qué es la ira de Dios? ¿De qué nos salvó el Señor? Porque quizás no tenemos mucha conciencia de las cosas que el Señor nos ha librado por medio de su muerte. Como decía Miriam, no tenemos noción de lo que es el Señor, de todo lo que Él abarca, ¿no? Él es tan grande que nosotros en nuestra mente, la mía más chiquitita todavía, no alcanzamos a entender o a comprender su obra. Quiero leer Sofonías, si alguno lo encuentra. En la Biblia no se lee mucho Sofonías, pero quiero leer el capítulo 1, el versículo 14 al 18, que más o menos nos relata lo que es la ira de Dios. Dice la palabra: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Sobre la ciudad fortificadas y sobre las altas torres. Y atribulará a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente la destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Amén? No es poca cosa de lo que nos libró el Señor, ¿no? Porque va a haber un día en que Dios va a llamar a todos aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, y va a suceder esto. Va a haber, la Biblia describe que va a haber mucho lamento, mucho lloro. ¿Amén? Y de eso nos libró el Señor. Tenemos que ser muy agradecidos por eso. También otro punto que me anoté acá es de intentar ganar nuestra salvación. Lo vamos a leer en Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, para que lea otra vez, porque Romanos, no, este no era, estaba leyendo otra cosa. 10:4, perdón.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese dice 10:4. A ver, ya no tenemos que esforzarnos por ganar nada. Vemos que hoy algunas religiones hacen promesas, vamos de rodillas hasta tal lado, nos cortamos el pelo, nos dejamos el pelo largo. Bueno, pero qué bueno que nosotros no tenemos que esforzarnos por cumplir. El Señor ya lo pagó, ya lo hizo por nosotros y hoy disfrutamos de esto, porque realmente lo disfrutamos, porque nosotros estamos muy relajados. Y debemos de ser agradecidos y aprovechar la libertad que tenemos en el Señor. Otra de las cosas que me noté fue para acercarnos a la presencia de Dios. Y eso lo vemos en Hebreos 10, 19 y 20. Ya. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando el Señor fue crucificado y bueno, conocemos el relato que hubo un temblor y el velo ese que dividía el lugar santísimo se rasgó en dos. Entonces, gracias a su muerte, hoy tenemos entrada a la presencia del Padre, pero esto por su amor y su misericordia, no es que nosotros lo merecíamos o lo hayamos ganado por hacer algo o porque somos lindos, sino que es su obra en la cruz y su entrega la que obtuvo eso para nosotros, y era lo que el Señor les estaba intentando decir a estos judíos que habían creído en Él. Ya no voy a compartir muchos más versículos, pero voy a seguir compartiendo en Juan. En Juan capítulo 8, versículo 33, creo que cuando el Señor les habló de todo esto, los judíos que habían creído en Él, medio como que no les gustó y reaccionaron, capaz que de la manera que algunos de nosotros reaccionamos algunas veces cuando el Señor nos habla a nuestros corazones a través de su palabra, nos habla de su verdad, de la condición en la que quizás muchas veces está nuestro corazón o nuestras vidas. Mucho no nos gusta cuando el Señor nos enfrenta con la verdadera condición de nuestro corazón, porque nosotros, bueno, acá ponemos una cara de feliz cumpleaños pero quizás realmente por dentro nuestras vidas no son realmente libres como tendríamos que ser, y de pronto nos ponemos a la defensiva con el Señor, decimos no, y es lo que más o menos hicieron estos judíos en el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, somos del linaje, o sea, somos tu familia. ¿Cómo no va a decir? Aparte, algo que ellos negaron, dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y si nosotros no leímos mal en la Biblia, ellos habían sido esclavos de los egipcios y de un par de naciones más, y en este momento estaban siendo dominados por el Imperio Romano, así que negaban su condición en la que estaban. Y muchas veces nosotros también, cuando el Señor nos apunta en algo de nuestras vidas, medio como que le decimos, no, Señor, yo estoy bien. Voy todos los días a la iglesia, leo la Biblia, pero en realidad muchas veces no permanecemos en esa verdad, y tampoco somos totalmente libres de ciertas cosas que aún quedan quizás en nuestra cabeza o en nuestros corazones, y negamos nuestras condiciones muchas veces. Pero Jesús le dijo en el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Ahí el Señor le estaba hablando en tiempo presente, como a nosotros ahora. Es como si el Señor nos dijera, sí, está bien, vos venís a la iglesia, compartís con otros, compartís con los hermanos, o sea, venís a la iglesia desde chiquito, sos hijo de tal o de cual, pero si haces pecado, sos esclavo de ese pecado. Y el único que puede dar libertad es el Señor sobre el pecado. Por eso le dice en el versículo 33 del 35, desaclara, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo siempre está sometido bajo las órdenes de su Señor. ¿Amén? En ese tiempo, si el amo no le daba la libertad al esclavo, o él seguía siendo esclavo de ahí de su dueño, o era vendido. Nunca tenía libertad si el amo no lo libraba. Y así en nuestras vidas pasa. Si nosotros no pedimos perdón al Señor por las cosas malas que hacemos, somos esclavos del pecado. ¿Amén? El único que nos puede libertar es el Hijo, como dice el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente el Señor nos puede dar libertad de todo, de todo aquello que nos está quizás frenando muchas veces. Hay cosas que deseamos hacer para el Señor, o el Señor pone cosas en nuestros corazones que queremos compartir o que queremos hacer, y de pronto el enemigo nos recuerda algo en nuestra memoria, y eso muchas veces frena la obra del Señor en nuestras vidas. Necesitamos realmente ser libres de todo eso que el enemigo intenta hacer en nuestra vida, y aún lo con nosotros mismos muchas veces nos cargamos, ¿no? Y por eso el Señor vino a nuestras vidas para hacernos libres. Así, el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si aquellos gozaban en ese momento de cierta libertad, podían llevar a cabo sus cultos, tener sus encuentros, pero esa religiosidad o esas tradiciones que ellos seguían no nos hacía verdaderamente libres. El Señor traía verdadera libertad, como también a nuestras vidas. Cuando el Señor llega, trae verdadera libertad y nos muestra que quizás lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien no es la verdadera libertad que podemos tener en Él si perseveramos en su palabra, si somos sus discípulos y llegamos a esa libertad. ¿Amén? El Señor le sigue diciendo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El Señor conocía de dónde venían ellos, descendientes de quién eran. Y yo creo que en esta parte Él les estaba diciendo, porque conocemos que Abraham tuvo 2 hijos, el hijo con Sara, que es Isaac, que es el hijo de la promesa, como dice. Y también tuvo un hijo con una esclava, que fue Ismael. Y yo creo que ahí tocó el punto de él, porque al decirle que eran esclavos, estaba diciendo, dándoles a entender como que no eran hijos eran del linaje de Abraham, pero no de la libre, sino que de la esclava. Y le mostró que no importa de dónde venían, ellos necesitaban conocer al Señor, necesitaban conocer la verdad para ser libres realmente. Y en nuestras vidas también el Señor conoce de dónde venimos nosotros y lo que necesitamos para ser verdaderamente libres. Así que bueno, que hoy podamos encontrarnos con este libertador que trae libertad a nuestras vidas y que nos ayuda día a día. ¿Amén? Dice, bueno, procurad matarme. Sabemos que ellos fueron los que mataron al Señor en cierta forma, ¿no? Yo hablo, el versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis
oído cerca de vuestro Padre. Amén. El Señor siempre trató de llevar a su pueblo al conocimiento del Padre a través de todo lo que Él vivió, enseñó, demostró, porque fue correcto en todo lo que Él hizo, fue perfecto, pero al conocer a estas personas los confrontó con su verdadera realidad, que no eran buenos, porque hacían pecado, porque habían creído en Él de una manera que no era la correcta, porque en ese momento ellos necesitaban ser libres de algo que los estaba oprimiendo, que era el Imperio Romano, y ellos creían que Jesús, por eso dice que habían creído, era ese libertador que ellos esperaban, ese Mesías que ellos esperaban, que lo iba a salvar de algo, de una situación política que ellos vivían. Pero en realidad el Señor le estaba hablando de algo espiritual, que Él venía a librarlos del pecado. Y eso no les gustó mucho. Entonces el Señor los confronta con esa realidad, que por más que ellos hicieran lo que hicieran, si no conocían a Jesús no iban a ser libres realmente, si seguían en esa postura. ¿Ven? Y en el versículo 44 el Señor realmente les dice: ¿de quién eran hijos ellos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Amén? Que en este día nosotros podamos tomar conciencia, y si estamos algo apartados o apartados de lo que es el Señor, porque muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos fingir de alguna manera que creemos en el Señor, pero hoy es la oportunidad, como hablaba Miriam también, de que realmente podamos acercarnos al Señor sinceramente y reconocer que necesitamos de Él para ser verdaderamente libres. Hoy quería compartir esto porque yo en un tiempo, hace muchos años cuando vivía mi papá, experimenté de cierta forma lo que es vivir sin libertad. En mi casa mandaba a mi papá y se hacía lo que él quería, se comía lo que él quería, nos vestíamos de la forma que él quería. A mi casa entraban las personas que él quería, los amigos, teníamos muy poco. Él decidía, y aún a pesar de que él conocía de la palabra del Señor, su sometimiento sobre mí y sobre mis hermanos fue tal que, o sea, dormíamos cuando él quería, nos levantábamos cuando él quería, todo como él quería. Y eso, de cierta forma, a nosotros nos afectó. Porque hoy en día muchas veces estoy en casa, quizás no haciendo nada malo, leyendo o mirando cosas en mi teléfono, y tiendo a tener, no sé si miedo, pero bueno, que me quedo ese acostumbramiento que tenía de vivir con él y de vivir siempre ahí, alerta, porque siempre estábamos ahí como soldados. Y algunas veces estoy en casa quizás leyendo nada malo, o viendo algún video, o cosas que me gusta hacer. Y de repente me aparece allá mi marido, que, bueno, gracias a Dios, ahora podemos aclarar algunas cosas, pero bueno, tiendo a esconderme, o pensar que estoy haciendo algo malo, pero yo sé que no es así. Y en mi mente empecé a... Pero Señor, si vos me hiciste libre de ese pasado, ¿por qué tengo que seguir viviendo así? Así es como el Señor quiere que nosotros vivamos libres, sin necesidad de escondernos de nada, porque no hacemos nada malo. Pero nosotros vivimos temerosos, escondiendo. Que realmente en este día podamos tener un real encuentro con el Señor, con el verdadero Señor, el que nos hace libres, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y la verdad es Él. Amén.
vivamos como el Señor nos ha hecho libres. Libres de culpa, libres de pecado, de resentimientos, de odios, por ahí. Vivamos libres del pasado, que muchas veces vuelve a querer lastimarnos, a querer hacernos revivir cosas que ya pasaron. Pero bueno, cada uno sabe. Pero que realmente en este día no seamos como estos judíos cabezones, sino que nos podamos acercar confiadamente ante el Señor y rendir nuestras vidas y rendirle todo aquello que nos quita la libertad. Amén. Espero que le haya sido de bendiciones cada texto, cada cosa que compartimos y bueno, no sé, acá lo dejo con el que sabe. Chicos, quizás pasé yo, pero bueno. ¿Listo? Amén. Muy bien. ¿Tienen algunos versículos para pensar en esta semana, no? Buenísimo. Ya no le daban los deditos para ir anotando. Bueno, después vamos a subir el audio. Sí. Pero lo importante es que nosotros podamos entender. A veces no, porque no nos alcanzamos a copiar todo y bueno, por eso subo los audios y después los volvemos a rebobinar en nuestras cabecitas y nos queda un poquito más, ¿sí? El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Velo hablaba acerca de vivir una vida en libertad, de tener una vida libre, pero que a veces pareciera que aún las cosas están tomando cierto control, llegamos hasta cierto punto, llegamos hasta un límite, llegamos hasta un área de nuestra vida y después como que rebobinamos todo y no se fue eso, está ahí, ¿sí? El otro día me preguntaba ella por una ilustración que suelo hacer siempre acerca de la gallinita esa. Te la dejé para dónde. Gracias. Cuando trabajaba en el campo, la voy a hacer para que... Claro. Cuando trabajaba en el campo, había una parte donde estaba el gallinero que tenía el paisano, tenía un gallinero y había la esposa, ella se encargaba de las gallinas. Y una de las cosas que me llamó la atención que había una gallina que estaba la patita atada, ¿sí? Entonces esa gallina, todas las demás iban y picoteaban, andaban por todos lados, pero la gallina esa llegaba hasta un punto nomás, porque hasta donde le daba la patita llegaba. Yo le pregunté, digo, ¿para qué era esta la gallina? ¿Medio brava la gallina? Yo le decía, no, dice, esa va para la olla. Claro, no la dejaban caminar para que engordara y pum, y se nos comía. Bueno, pero la cosa es que un día, porque todas las mañanas agarraba, la soltaba, le abría el gallinero y salían las gallinas para todos lados. Y un día se olvidó de atarla a esta gallina. Y salió la gallina y se fue a su lugarcito y se quedó ahí. Tenía la cuerdita atada en la patita, pero no la había puesto en la estaca, ¿sí? Solamente tenía la cuerdita, pero estaba suelta. Podía ir a cualquier lado, se estaba perdiendo de picotear en otro lado, pero no, estaba ahí. ¿Por qué? Porque ella tenía la cuerdita sin darse cuenta que estaba suelta. Muchas veces en nuestra vida queda esa sensación de cosas que nos limitan. Yo no puedo. Yo no sé hacer otra cosa. Yo no estoy preparado para otra cosa. Siempre yo, ¿no? Pero el texto dice, así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. No dice que nosotros tenemos que hacer algo extra, no dice que nosotros tenemos que realizar algo más, no, solamente es la obra del Señor. Ahora debemos creer que lo que Dios hace tiene un poder, tiene ese valor tan importante que no vuelve atrás. Dios no nos llamó a libertad para que nosotros volvamos a someternos. Es que nosotros tenemos hábitos y esos hábitos nos vuelven atrás. Esos hábitos volvemos a reincidir en el pecado, en las malas costumbres, en los malos pensamientos, las malas acciones, porque son hábitos que están en nuestra vida. Entonces esos hábitos tenemos que corregirlos, ¿sí? Tenemos que corregirlos. Y para corregir esos hábitos, tenemos que entender que somos libres, que lo que hizo el Señor es una realidad. Y esa libertad la tenemos. Pero pasa que alguien una vez me dijo, lo que pasa es que yo no sé vivir en libertad. No sé vivir, no sé qué hacer. Siempre estuve sometido a hacer esto. Y ahora que puedo hacer otra cosa, no sé. Ahí está el punto en que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida nueva. Porque ahora tenemos vida nueva en Cristo. Y esa vida nueva necesitamos que Él nos guíe, que nos saque realmente del lugar donde nosotros hemos estado durante tanto tiempo y nos ha marcado, porque hay palabras que de pronto nos hace rebobinar en el tiempo, hay acciones, hay cosas. Incluso ha llegado a afectar tanto que incluso hay personas que de pronto un aroma, un olor, le hace recordar cosas viejas, porque nos ha afectado. Pero Dios no hace nada a medias. Dios tiene el poder para actuar de tal manera que no vuelve a ser nuestra vida igual. Pero tenemos que creer en esa libertad que Él nos ha dado. Seréis verdaderamente libres. Somos libres en Cristo. Y debemos atrevernos a hacer algo más. Porque a veces el límite lo tenemos nosotros. Tenemos la sensación de la cuerdita que está agarrándonos. Y hasta acá puedo yo. Esto. Y volvemos para atrás. No. Dios nos llama a que podamos hacer esa milla extra, a que podamos ir un poco más lejos, a que podamos creerle a Él. Creerle de que Él realmente quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor en este día que podamos sentir esa libertad en nuestra vida y tener no solamente disfrutar esa presencia del Señor, ¿sí? Disfrutar de Él en este día, disfrutar de que somos libres. Amén. Dijo Vero que tal vez, bueno, más o menos casi toda la reunión se habló de derribar muros y todo. Yo miraba y digo, esto se lo ve todo encima. Derribar muros, de pronto ser libre, que todos necesitamos algo en este día quitar de nuestra vida. Y es que la vida va avanzando a medida que nosotros vamos dejando atrás el yo, nuestra vida, nosotros. Porque todo aquello que nos limita es lo que nos aferramos nosotros. Nosotros nos aferramos a cosas que nos frenan. El Señor nos llamó y dijo, mayores cosas de las que yo hago haréis vosotros. Pero yo no puedo,
El yo es el problema. Entonces tenemos que soltar eso. Amén. Así que, ¿qué le parece si oramos en este día? Pidiéndole al Señor que nos ayude a ver de una forma distinta nuestra vida, no como la vemos nosotros. Bueno, yo ahora termino la reunión, voy a casa y otra vez me voy a encontrar con todos los dramas, todas las cosas, porque no, para eso no nos llamó el Señor. Otra vez voy a volver a mi casa, pero de una forma distinta. Y Señor, te pido que abras mis ojos para que comience a ver las cosas como tú las ves, no como yo las veo. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? En mi hogar, en mi familia, con mis hijos. Porque así como tocaste mi vida, también tiene que tocar el resto de mi familia. ¿Sí? Dios no va a llamar a uno solo de un hogar. Él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, convengamos en algo, de que la visión de Dios es mucho más amplia que la nuestra. Este no cambia mano, ya la hablé, ya me cansé de decirle. Bueno, ahora soltemos la cuerdita y hagamos la misa de esto. ¿Sí? Confiemos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Si alguien tiene alguna petición o algo en especial, este es el momento donde vamos a pedirle al Señor. ¿Sí? Si usted ve en su vida que necesita que se corte algo, que algo termine, que ya quede atrás, este es el momento donde dice: Señor, yo esta situación, yo no quiero tenerlo, esta sensación, bueno. En el nombre de Jesús tenemos autoridad en este día. Amén. Cierre sus ojitos. Y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que en este día su presencia se mueva en nuestros corazones y se haga sentir, que podamos sentir esa libertad en Cristo. ¿Amén? Padre, en esta mañana venimos ante ti. Te rogamos, Dios de gloria, Dios de majestad, que una vez más, Señor, visite nuestras vidas, Señor. Venga tu presencia a nuestro ser. Se haga sentir esa poderosa gracia, Señor. Amado Dios, que tu presencia llene nuestras vidas. Conforme a lo que en este día hemos escuchado, Señor. Conforme al poder de aquel Hijo de Dios que nos dijo que seremos libres. Señor, queremos sentir esa libertad en esta mañana. Queremos sentir, Señor, que seas tú obrando en nuestro ser, quitando todo aquello que perturba, que molesta. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que seas tú ministrando en nuestros corazones, que seas tú obrando en nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús. Mira, en cada uno, Señor, todos en este día necesitamos de tu presencia. No hay ninguno que pueda decir: yo no necesito. Todos necesitamos. Y en alguna situación en nuestra vida hay algo que nos afectó. Pero en este día, en el nombre de Jesús, Señor, queremos tener libertad. Queremos tener libertad. Queremos rogarte, mi Dios, que seas tú ministrando en nuestros corazones. Señor, todo temor a las enfermedades, todo miedo, Señor, en la familia, que se repita la historia. Señor, en el nombre de Jesús cortamos con todo eso. Somos libres, Señor. No hay nada que pueda volver, Señor, a ejercer autoridad en nuestra vida. Tú tienes el control, Señor. En este día renunciamos a todo pensamiento, Señor, a un pensamiento, Señor, que viene a incitarnos a hacer algo malo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a toda obra que el enemigo ha hecho en alguna oportunidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Renunciamos a la tristeza, a la amargura, Señor. Renunciamos, Señor, a todo rencor, a todo odio que a veces, Señor, también se ha generado en nuestros corazones, Señor, por alguna situación. Señor, en el nombre de Jesús queremos ser libres, Señor.
Queremos sentir esa libertad en nuestras vidas. Señor, queremos disfrutar de lo que tenemos ahora, de lo que tú nos has provisto. Que nada limite nuestras vidas, Señor. Queremos sentir libertad, Señor. Queremos respirar tranquilo, sin que nada oprima nuestras vidas, Señor. Llévate todo pensamiento, todo ataque que el enemigo pone, todo temor, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos, Señor, en esta mañana. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de todo aquello que está oprimiendo nuestro ser. Que en el nombre de Jesús, Señor, comiences a tocar nuestros corazones, Señor. Abrimos, Señor, aún los lugares, Señor, que hemos tratado de olvidar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y que tu luz, Señor, llene ese lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo comience a limpiar todo eso, Señor. Solo tú conoces, Señor. Hay cosas, Señor, que solamente tú, Señor, quieres. Sabes. Hoy las rendimos a ti, Señor. Las entregamos a ti, Señor. Las entregamos a ti. ¿Por qué? Porque tú no nos juzgas. Porque tú no nos señalas. Porque tú nos recibes en este día, Señor. Porque somos tuyos. En este día, Señor, llévate todo enojo, aún todo pensamiento que hemos tenido en contra tuyo, Señor. Todo aquello, Señor, que se ha cruzado en nuestra mente cuando algo malo sucedió en nuestra vida, en nuestra familia. Cuando dijimos, ¿dónde estás? Señor, en este día te pedimos perdón y te pedimos que limpies nuestro ser, limpia nuestras vidas. Renuévanos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca nuestras vidas, Señor, trayendo sanidad en cada área, Señor, de nuestro ser. Señor, pon tu mano de poder, Señor. Necesitamos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas. Oramos, Señor, por Juana, Señor, toca su vista, Señor, toca, Señor, su vida, Señor, todo problema que la diabetes ha generado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, le ponemos un alto. Todo lo que esta vacuna, Señor, ha producido en su vida, en el nombre de Jesús, le ponemos un alto y pedimos, Señor, que seas tú tocando su vida. Fortalécela, dale ánimo, fuerza, Señor, en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amado Dios, en este día nos unimos para orar por la familia de los Osos, en especial por Diana, Padre. Pedimos que tú obres en su vida. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús pedimos para que tú toques la vida de este varón, del padre de Diana, Señor. Todo lo que los médicos digan, Señor. Todo aquello que está obrando en su cuerpo. En el nombre de Jesús, oramos para que tú detengas todo cáncer, toda enfermedad. Que puedan ver, Señor, que tu mano de poder, Señor, está actuando, Señor, en este momento en su vida. Te pedimos, Dios de gloria, que a través de esto la familia pueda volver su corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú no has cambiado, tienes el mismo poder y la misma autoridad. Y en estos días hemos visto, Señor, respuestas, Señor, a nuestras oraciones. Hemos orado, Señor, por personas y tú has sanado, Señor. Porque tú no cambias, tú eres el mismo. Señor, en cada necesidad, Señor, la ponemos ante ti. Por María de los Ángeles, Señor, llévate todo malestar en su cuerpo, Señor. Todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque realmente en esta mañana tú estás, Señor, en medio nuestro. Porque podemos, Señor, acudir a alguien que tiene cuidado de nuestras vidas. Señor, en todos los hogares, Señor, en todo conflicto, en toda dificultad, te rogamos, Dios de gloria, que en este momento comiences a actuar. Obra, Señor,
en cada uno de nuestros hijos. Toca sus vidas, Señor, toca sus mentes. Todo rechazo que tienen al Evangelio, todo aquello todo resentimiento que a veces surge, Señor, en el nombre de Jesús, atráelos a ti. Comienza a actuar en sus vidas, comienza a trabajar en sus corazones. Cambia los matrimonios, Señor, para tu gloria. Señor, obra, Señor, en cada uno, Señor. Mira a cada varón en este tiempo, Señor. Sacúdelo, Señor, en el nombre de Jesús. Llámalo, Señor. Trata con sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que seas tú poniendo tu mano. Y, Señor, en cada una de las cosas que en esta semana vamos a pasar, a enfrentar, Señor. Pedimos que seas tú obrando, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, en todas las cosas. Los trámites, Señor, en el trabajo, en cada situación, Señor. Si alguno tiene que ir al médico, Señor, seas tú obrando, abriendo puertas, Señor, preparando todo lo que sea papeles, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta semana tu gracia esté sobre nuestras vidas. Guárdanos de todo accidente, protégenos de todo ladrón. Cúbrenos, Señor, de todo este virus, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que este tiempo sea un tiempo donde podamos, Señor, disfrutar y ser libres, Señor. Que podamos entender que hemos sido llamados a libertad. Dios de gloria, te alabamos en este día, te damos a ti toda la gloria, la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Salúdense en el amor del Señor. ¿Tienen un versículo más? Ahí.